Entró por la puerta del pescado y subió al templo como quien sube por última vez. El pueblo lo esperaba, el Sanedrín lo vigilaba, los cielos lo protegían. Yahshua habló con fuego, denunció la muerte disfrazada de ritual y encendió el alma del pueblo con la palabra viva del amor. Pero no se quedó a recibir los aplausos cuando todos creyeron que lo coronarían. Ya se había ido. Por el sendero de Esdras, la luz comenzó su retirada del mundo. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Los amigos del profeta. El sábado primero de su llegada a Betania, el maestro se encaminó a Jerusalén a la madrugada, cuando aún las sombras de la noche no se habían disipado por completo. Le acompañaban Pedro, Mateo y Nataniel. Todos los demás irían en pos de él, pero a distintas horas para no llamar la atención. Melchor y Gaspar serían llevados en literas, en atención a su avanzada edad. Al despedirse de ellos, el maestro les dijo a media voz estas palabras: es necesario aún usar cautela, pues quiero resguardar por ahora la vida que me es necesaria para decir en el templo verdades que deben ser oídas y que aún no he dicho allí. Hasta luego, hijo, hasta luego, que allá te seguimos a escuchar tus verdades. Le habían contestado sus ancianos amigos. Filón de Alejandría estaba ya en Jerusalén desde 2 días antes, en casa de Nicodemos, con quien tenía vinculaciones de familia por su hermano Andrés, cuya esposa era sobrina del gran filósofo. A ambos lados del camino de Betania a Jerusalén estaban como pintadas en las colinas y cerros multitud de tiendas grandes y pequeñas y todas sumidas en la silenciosa penumbra propia de aquella hora. El maestro y sus acompañantes fueron de los primeros que entraron en la dormida ciudad, por la puerta llamada del pescado, que era la primera en abrirse. Hacia un lado, y tras de los pilares que formaban la arcada, vieron un bulto oscuro e inmóvil. «Eso parece un hombre muerto», dijo Nataniel, que le vio primero. «O un hombre vivo que carece de hogar y de lecho», contestó el maestro, acercándose al bulto. Era en efecto un infeliz paralítico que quedó allí tirado sobre una piel de cabra malamente envuelto, con su frazada color de tierra. El maestro le descubrió la cabeza y el hombre se despertó. «¿Qué haces aquí? ¿No tienes casa?», le preguntó. «Mi casa es una cueva fuera de la ciudad», dijo, «pero cuando anoche pude llegar arrastrándome hasta aquí, la puerta ya estaba cerrada, amo, y por eso pasé aquí la noche». El guardián me dio la sobra de su comida y no la pasé tan mal. «Tienes reuma, ¿verdad?», continuó el maestro. «Aún no eres viejo, y no te vendría mal volver a correr como en tus buenos tiempos». «Oh, amito, hace 11 años que estoy así, y como no puedo ganarme el pan, pido limosna en el mercado». «¿Eres israelita?», le preguntó Pedro. «Lo soy, y creo en el poder de Jehová y en Moisés su profeta», contestó, «pero ellos parecen haberme olvidado». «Dios no olvida nunca a una criatura suya, amigo mío», le dijo el maestro,
y en prueba de ello te digo en este momento: levántate y ven conmigo a oír lo que diré en el templo del Señor. El paralítico abrió enormemente sus ojos y quiso gritar, cuando el maestro, tomándolo de ambas manos, le obligó a ponerse de pie. Ven conmigo, insistió, y deja allí ese mísero lecho para que sea arrojado al muladar. El hombre le siguió como un autómata, sin saber si era que soñaba o en realidad su nuevo estado. Cuando llegaron al mercado, le compraron manto y sandalias. Mientras subía en la inmensa escalinata, la puerta bella se abrió y el resplandor de los cirios y el perfume del incienso trascendió hasta el pórtico exterior. El pobre paralítico cayó de rodillas y besó el umbral de mármol por donde no entraba desde 11 años atrás. Señor, dijo sollozando, este profeta me abre de nuevo la puerta de tu templo. Bendito sea por siempre el único hombre que tuvo piedad de mí. El maestro le acarició la cabeza y le dijo: no te separes de estos que me siguen, porque hoy tendrás hogar y familia. Y a los suyos les indicó que le esperasen allí mismo donde él les dejaba. Le vieron entrar en uno de los camarines laterales donde se guardaban los incensarios y las fuentes en que se hacían las ofrendas de pan y frutas. Era ese el lugar de cita con los sacerdotes esenios, que entonces, como cuando era adolescente y jovenzuelo, allí se retiraban a la espera de su turno para desempeñar las funciones que les eran propias. Allí se había encontrado siempre con ellos, y allí encontró al que estaba de turno entonces, que era Sadoc, tío paterno del mártir Yohanan. El lector recordará que en esa cámara estaba la entrada al viejo sendero de Esdras, por el cual salvaron la vida a los 3 viajeros del Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar. Dicho camino subterráneo tenía salida hacia la tumba de Absalón, cercana al Monte de los Olivos. El maestro le abrazó efusivamente, pues desde mucho antes de la muerte de Yohanan no se veían. Sadoc, le dijo, hoy es un gran día para la verdad. Hoy voy a ponerme frente a frente al Sanedrín, que seguramente mandará prenderme. Mas esto es necesario evitarlo porque aún no es la hora. El mensaje del Padre no está completo y la verdad debe salir de mi boca bajo las bóvedas mismas del templo de Salomón. Tus palabras significan algo que no comprendo bien, hijo mío, le contestó el esenio. Quiero decirte que estés preparado y alerta para, si el Sanedrín manda prenderme, poder librarme de sus manos por el sendero de Esdras. Fuerzas espirituales poderosas les hicieron impotentes contra mí en otras oportunidades, mas tú y yo sabemos que, dado el medio ambiente en que actuamos, no siempre esas fuerzas encuentran paso libre y es necesario estar precavidos. Se me viene a la mente la estratagema de que se valieron nuestros hermanos Simeón y Eleazar para salvar a los 3 viajeros del Oriente, dijo Sadoc. Y tal lo haremos ahora. ¿Qué fue ello?, preguntó el maestro. Vistieron con túnicas iguales que las suyas a 3 terapeutas nuestros de parecida estatura, para producir confusión en caso de ser descubierta la huida. ¿Y tú dices de hacer ahora lo mismo? Justamente, contestó Sadoc. Varios levitas de los nuestros que te igualan en estatura y color de cabello pueden llevar manto blanco, como este que tú usas. Y entre el tumulto de gentes, muchos de los cuales te conocen de lejos, es fácil usar con éxito la estratagema de nuestros hermanos que protegieron tus primeros días.
pero que no están en esta vida para velarte en los postreros. Aquí llega Aimar, mi compañero de turno, añadió Sadoc, aludiendo al personaje que llegaba. Era un sacerdote joven de unos 36 años y de la austera escuela de la Fraternidad de Senia mantenía para aquellos afiliados que, por ser de familias sacerdotales, no podían eximirse de prestar servicios al templo cuando eran llamados. Era alto, de gallarda presencia, y cuyos cabellos y barba rubios podían bien dar un parecido a Yashua. Informado de lo que estaban tratando, pasó a la cámara inmediata, que era guardarropas, y un instante después volvió alegre y risueño, diciendo a sus compañeros: «¿Hago bien un Yashua de Nazaret?» «Admirable», contestó Sadoc. «A ver si yo mismo creo en una doble personalidad», añadió riendo el maestro. Para darse un mayor parecido, Aimar había partido su cabellera al medio y, quitado turbante y cintas, se había esbozado en el manto de lana blanco tal como Yashua lo usaba. «¿Qué harás ahora?», le preguntó el maestro. «Cuando tú atraigas la atención de las gentes que te escucharán con ansias, yo me infiltraré entre el tumulto hasta ponerme detrás de la cátedra, donde está el cortinado de púrpura. Hay 2 levitas nuestros que pueden hacer este mismo papel, y siendo que la cátedra tiene 2 escalinatas de bajada, tontos seremos si no somos capaces de anular la astucia de esos lebreles rabiosos». Los 2 levitas fueron llamados, y ya fueron 3, los vestidos y peinados al uso de Yashua de Nazaret. Mientras tanto, los 12 del maestro, más el tío Jaime, estaban en un grupo cercano a la cátedra y con los ojos fijos en la cámara donde vieron penetrar al maestro. El templo se iba llenando de gentes. Los candelabros de 7 brazos se encendían a todo lo largo de la nave encortinada. Era el sábado antepenúltimo de la Pascua, y la aglomeración de creyentes comenzaba entonces formando verdaderos oleajes humanos que afluían por todas las puertas. Miriam, la madre del profeta Nazareno, llegó en ese instante entre las mujeres que le habían seguido desde Galilea y fueron a instalarse en un lugar especial que Simónides había adquirido mediante un bolsillo de oro en el recinto destinado a las mujeres. Allí, a pocos pasos de la cátedra, era en verdad sitio privilegiado y digno de ser ocupado por las grandes amantes del Salvador de Israel. Miriam, su madre, Noemí, Helena de Adiabenes, Nebai, Tirsa, Ana de Nazaret, María de Magdalo, Salomé, Susana, Verónica, Ana de Jerusalén, Marta y María de Betania, y por fin, la mujer gala de los ojos azules, la druidesa Bercia, que penetraba por primera vez a un templo, obra de los hombres. Entre nubes de incienso y postreras vibraciones de los instrumentos músicos, un majestuoso doctor de la ley subió a la cátedra sagrada y desarrolló elocuentemente el tema preferido en aquella época. El temor de Jehová es el principio de la ciencia, los necios desprecian la sabiduría. El temor de Jehová es fuente de vida que aleja al hombre de los lazos de la muerte. Estos versículos de los Proverbios, capítulo 1, versículos 7, 14, 27, fueron interpretados ampulosamente por el orador, dejando como siempre en su auditorio un sentimiento de pavor hacia el terrible Jehová de los ejércitos, dueño de los rayos y las tempestades, que podía en el día de su ira fulminar a toda criatura existente sobre la faz de la tierra. Terminada la instrucción oficial, como podría llamarse, podían hacer uso de la palabra otros oradores, según costumbre, y luego, de una discreta espera, apareció en la cátedra el profeta Nazareno.
cuya dulce serenidad imponía respeto y despertaba de inmediato una fuerte simpatía. Abrió el libro de Isaías y leyó estos 2 versículos del capítulo 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Cerró el libro y su tranquila mirada se extendió por toda aquella multitud pendiente de su palabra. Una veintena de doctores, escribas y magnates del templo, apoltronados en sus grandes sitiales, iban también a escucharle. Tenían, pues, ante ellos al tan celebrado profeta nazareno, que desde hacía 3 años andaba llenando el país con la fama de sus portentosas obras. Se hicieron todos oídos para no perder ni una sola palabra. El joven maestro comenzó así: la más alta sabiduría que puede encontrar el hombre en la tierra es aquella que le pone al descubierto los pensamientos y los caminos de Dios. Bienaventurado aquel que logra encontrarlos y que tiene la fuerza y la voluntad de seguirlos. Y desdichados 1000 veces aquellos que, habiendo recibido la iluminación necesaria para leer en el pensamiento divino, cierran su alma a la verdad anunciada, como cierra su puerta el que rechaza la luz del sol. A este mismo pueblo amado del Señor dirigió aquellas palabras nuestro gran profeta Isaías para impulsarlo a seguir los caminos de Dios antes que los caminos marcados por los hombres. El pensamiento divino, cual un astro radiante, se levantó para Israel en el amanecer del desierto, y la palabra de Moisés le dio forma, y los 10 mandatos divinos surgieron como estrellas en el cielo oscuro de la humanidad. He ahí los caminos señalados por Dios a todo hombre venido a esta tierra. Y cuán pocos son los que llevan por ello los pasos de su vida. Porque es más fácil llevar una ofrenda al altar de los holocaustos que acallar un deseo nacido en el corazón como un áspid venenoso. Porque es más fácil ayunar un día que renunciar a los bienes que el prójimo adquirió con el sudor de su frente. Porque es más fácil encender cirios y quemar inciensos que apagar un odio generador de venganzas. Porque es más fácil arrojar a un hambriento un mendrugo de pan que decirle: ven a mi mesa y partiré contigo mi pan y mi vino. Es más fácil cumplir escrupulosamente con las abluciones del ritual que limpiar el alma de la avaricia y la soberbia. Es más fácil doblar las rodillas y gritar a todos los vientos: Santo, Santo, Santo es el Dios de los ejércitos, que amarle sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pueblo de Israel que me escucháis bajo las naves del templo de Salomón, desandad en vuestra memoria los caminos andados y llegad de nuevo a Moisés, que trajo el mensaje de la ley divina, más perfecta que han visto los siglos, única que puede dar la verdadera dicha al corazón del hombre. En su bueno o mal cumplimiento estribará vuestro futuro feliz o desventurado. Y tened por cierto que en el día de la eterna justicia, que llega ineludiblemente para toda la inteligencia creada, no se os pedirá cuentas de cuántos becerros mandasteis a inmolar sobre el altar, ni de cuántas medidas de aceite y vino depositasteis en las bodegas del templo,
ni de cuánto oro trajisteis a sus arcas, pero si se tomará estrechísima cuenta de todo mal que hayáis hecho a vuestros semejantes, así sea al más infeliz de vuestros esclavos, se os señalarán como marcadas a fuego todas las injusticias que habréis cometido, todos los dolores causados a vuestros hermanos, todo el llanto derramado por vuestra causa, porque todo ello atenta contra aquellas palabras de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si miráis por otra faceta del prisma maravilloso de los pensamientos de Dios, a que aludió el profeta Isaías, veréis cómo en los anales eternos de la luz increada resplandecen como estrellas vuestras obras de misericordia, sin quedar olvidado ni un vaso de agua que hubierais dado con amor a cualquiera de vuestros semejantes. Desfilarán ante vosotros como en un panorama vivo todos los desnudos que habréis vestido, los hambrientos que habréis llevado a vuestra mesa, los enfermos que habréis asistido, los presidiarios que habréis alumbrado con luz de esperanza, los huérfanos, las viudas, los desamparados, a quienes habréis abierto vuestro corazón como un nido tibio a su helada desolación. Y entonces, una voz poderosa y eterna, bajada como un torrente de armonías inefables, resonará por todos los mundos que pueblan el universo, y sentiréis que penetra todas las fibras de vuestro ser, cuando os dirá: venid a mí, vosotros que habéis hecho obras conforme a mis pensamientos y habéis andado por mis caminos de justicia, de paz, de fraternidad y de amor. De mi amor eterno nacisteis y a mi amor eterno volvéis, envueltos en la túnica blanca de mis escogidos, los que calcaron en sus vidas mi supremo mandato. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sublime ley de Jehová, mensaje divino de Moisés, que une a todos los hombres de la tierra en amorosa hermandad, que destruye todos los odios y anula el crimen y la venganza. Solo ella tendrá el soberano poder de destruir para siempre los antagonismos de razas, los privilegios de castas, dinastías y familias. Tendrá el invencible poder de arrasar como el Simón en el desierto las fronteras que dividen los pueblos, las barreras religiosas que apartan los unos de los otros, la hostilidad de las diferencias sociales que son mares de oro para los unos y muladar de miserias para los otros. Tan solo por ella se cumplirán las palabras del profeta Isaías en su capítulo 11:6. Morarán juntos el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán unidas, y el leopardo y el buey comerán la misma paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán el mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena de conocimiento de Dios, como cubren las aguas la inmensidad del mar. Pueblo de Israel, amado de Jehová, esperad el día de la justicia y del amor, que es promesa divina y no puede faltar. Los cielos y la tierra se mudarán, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Una pequeña agitación se advirtió en derredor de la sagrada cátedra, de donde había bajado el orador, entre el murmullo de aprobación y de entusiasmo del numeroso auditorio. Los amigos del maestro se habían ido acercando discretamente, y cuando el comisario del templo con sus 3 agentes uniformados se acercó para invitar a Yashua hacia la sala de audiencias del Sanedrín,
encontraron saliendo de atrás del cortinado de la cátedra al joven sacerdote Imar, que conoció el lector en la cámara de los incensarios. «Sígueme». «¿A dónde?», preguntó Imar. «A la sala de audiencias para dar cuenta de la forma audaz y agresiva en que has hablado». «¿Hablado yo? Aún tengo el incensario en las manos y esperaba la terminación del discurso para ofrecer el incienso en el altar. Que ahora es mi turno. Pero, ¿no eres tú el orador que habló últimamente? ¿Qué he de ser yo, pobre de mí? Soy Imar, hijo de Gedalias y de la antigua familia sacerdotal de Simeón de Betel». El comisario no escuchó más y corrió entre la multitud pescando a todos los hombres jóvenes que llevaban manto blanco. Ninguno era el profeta nazareno, cuyo discurso vibrante había quemado las entrañas de los magnates mercaderes del templo. Al afligido grupo de mujeres discípulas del maestro se acercó un joven levita y habló a Miriam para decirle que a su hijo lo encontrarían en el valle de las antiguas tumbas, de donde podrían volver con él a Betania. Sadoc mismo lo había acompañado por el sendero de Esdras, que tenía salida a la tumba de Absalón. Así terminó la primera batalla pública presentada por el valiente rabí nazareno a los doctores y potentados del templo, en cuya presencia proclamó la verdadera ley de Dios en contraposición al monumental catafalco de las leyes arbitrarias e interesadas de los hombres. Y mientras el Sanedrín soltaba, cual jauría de lebreles, su policía secreta para dar con el joven profeta del manto blanco, el pueblo, saliendo del templo, le aclamaba con un entusiasmo pocas veces visto en Jerusalén, desde que estaba bajo la dominación romana. Pilatos mismo y su esposa Claudia habían subido a la terraza delantera del palacio del Montesión, donde residían, para averiguar cuál era la causa de aquel delirio popular. Y llamando a los guardias de la gran puerta de la verja que rodeaba el parque, les hizo las averiguaciones del caso. «Ya lo sabe, señor», le contestó uno, «estamos en un país de profetas que obran maravillas, y hoy ha hablado en el templo uno de ellos, que parece tener todos los poderes de Júpiter». «¿Y qué maravilla ha obrado?» «Pues casi nada, señor. Dicen que no hay casa, palacio o choza donde no haya sanado enfermos declarados incurables, ciegos de nacimiento, paralíticos, leprosos, tísicos, cancerosos, contrahechos y sordomudos. De todo ha hecho tabla rasa aún sin tocarles. Los que han entrado enfermos al templo han salido sanos con solo escucharle». «Exageración, fantasía», decía el procurador romano, «a no ser que sea un mago poderoso o un dios encarnado. Creo que los judíos esperan un Mesías, algo así, como otro Salomón, que sea a la vez sacerdote y rey. Yo no creo nada». «Tú no crees nada», exclamó su esposa Claudia. «Para ti es todo el César y sus legiones. Y es indudable que hay algo superior a eso». «¿Superior al César? No delires, mujer. Dentro de poco será el único amo del mundo». Sí, amo del mundo. Y no lo es ni de su propia casa. Le han asesinado en sus narices a su hijo Druso, su brillante heredero, y aún no sabe quién es el asesino. Magnífico amo del mundo. Está medio loco en Capua. Pero, ¿puedo saber qué moscón te ha picado que estás agresiva contra Roma? ¿Te has hecho judía, amiga de los profetas? ¿Te acuerdas de Arbot, el escultor Rodecio?, preguntóle Claudia. «Sí, el que restauró las estatuas del palacio de Herodes en Cesarea. El mismo. Tenía una hija hermosa como una estrella de oro, que está casada con el hijo de Quintus Arrius, el gran duumviro de celebrada memoria.
Me alegro. ¿Y a dónde vas con eso? Me hice amiga de ella, que tiene un gran talento y que sabe tanto como los hombres ilustres del foro romano. Me ha prestado libros antiguos preciosos y debido a esto sé que la grandeza del César y de su imperio pasará como pasaron los imperios más grandes que el suyo y hoy solo se recuerdan como leyendas del pasado. Me he enterado también de ese joven profeta, causa de estas aclamaciones populares. ¿Y qué más? Estás hecha un portento. El profeta ha curado mis 2 lindas esclavas galas, que habían quedado mudas de espanto cuando fueron capturadas para el mercado. Por Júpiter Capitolino, que esto pase el límite de las noticias callejeras. ¿Y se puede saber las pretensiones de ese maravilloso profeta? ¿Pretensiones? Ninguna. Él vive en un mundo que ni tú ni yo conocemos. Su único anhelo es hacer dichosos a todos los hombres. Y la nación israelita, reunida ahora en Jerusalén, espera declaraciones suyas definitivas. Le bendeciré toda mi vida si se lleva a su mundo toda esa plaga judía, samaritana y galilea, que me hacen venir loco cada día, con sus eternas contiendas por cuestiones religiosas y legales. Ya sabes, Claudia, ni soy hombre religioso ni quiero serlo, porque son los más intransigentes y falsos de todos los hombres. Al amparo de sus profetas inventores y de cuentos, traen cada enredo al tribunal que cualquier hombre cuerdo se vuelve loco. Haz tú como sea tu gusto, pero a mí déjame en paz con lo que veo y palpo. El César y sus legiones, que extienden su poder por toda la tierra, es para mí la única realidad. Con que mi querida Claudia, hasta luego. El procurador descendió la escalinata de la terraza, dejando sola a Claudia, que buscaba con la mirada al joven profeta del manto blanco, entre el tumulto de gentes que se dispersaban por tortuosas y desiguales calles de Jerusalén, aclamándole: es la gloria de Israel, es el Salvador de Israel, es el refugio de los desamparados, es el Padre de los pobres y el médico de todos los enfermos. Una delegación del Sanedrín se presentó a Pilatos pidiendo la inmediata prisión de Yasua de Nazaret, que desde la cátedra sagrada había inducido al pueblo a rebelarse en contra de las leyes religiosas, de los sacrificios y de las ofrendas. Una de las esclavas galas curadas por el maestro subió corriendo a dar aviso a su señora de que las autoridades religiosas pedían la prisión del profeta santo que les había devuelto el uso de la palabra. Aún no les había recibido Pilato sino el centurión de guardia. Claudia habló al centurión privadamente: si quieres que te conceda a mi esclava Deli como esposa y libertad, despacha a esos hombres y no pases aviso a mi marido. Señora, no sé si puedo hacer esto sin comprometerme. Diles una excusa cualquiera, que el procurador está indispuesto y que se le pasará recado cuando él esté a la vista. Yo hablaré a mi marido por ti. Bien, señora, por la promesa relativa a Deli, hago cualquier sacrificio. La delegación del Sanedrín se retiró protestando de la forma indigna con que eran tratados por aquellos paganos idólatras, hijos de Satanás. Al siguiente día, fue solicitada la presencia del procurador en la ciudad de Antipatris para unos Juegos Olímpicos en los cuales le habían designado presidente del jurado. Entre los competidores estaban los hijos ilustres de caballeros romanos cuya amistad le interesaba conservar, y la delegación del Sanedrín tuvo que aguantar la fiebre que les devoraba por tener cuanto antes en sus manos al profeta nazareno. Cuando estuvieron todos reunidos en Betania, se produjo una escena harto dolorosa para el joven maestro, debido al gran desconsuelo de Miriam, su madre, y de todas las mujeres que le amaban. A fin de tranquilizarlas, los hombres de más edad
le aconsejaron retirarse por unos días de las cercanías de Jerusalén. «Bien», dijo el maestro, complaciente siempre, en cuanto le era posible, «iré por breves días al santuario del monte Cuarantana». Los amigos de Betlén, prácticos en aquel camino, se ofrecieron para acompañarle. Y otra vez, Elcana, Josías, Alfeo y Efraín, hijo de Eleazar, que vieron a Yahshua recién nacido, hacían el mismo recorrido que hicieron para llevar al santuario la buena nueva de su nacimiento. Pero esta vez no lo hacían a pie, sino en buenos asnos amaestrados, en atención a la ancianidad ya octogenaria de los 3 amigos betlemitas, y al poco tiempo de que disponían, Efraín, que al nacimiento del Mesías solo contaba con 2 años, era entonces hombre de 35 años, que había adquirido una regular posición al lado de un arquitecto de fama, constructor del más bello palacio y torreón de piedra en la ciudad de Herodión, media jornada al sur de Betlén. De modo que eres todo un hombre hecho a golpes de piedra, le decía el maestro, cuando al pasar por Herodión, Efraín le enseñaba con orgullo los 2 imponentes edificios en los cuales había trabajado desde 15 años atrás. Al atravesar costeando desfiladeros en las montañas, le señalaba satisfecho los peñascales abiertos, quebrados, demolidos, en parte, de donde 200 picapedreros, cuyo trabajo vigilaba, habían extraído los enormes bloques de piedra para las obras. Le enseñó la gruta donde había vivido Yohanan el mártir, antes de comenzar las predicaciones a orillas del Jordán. Mientras tanto, los 3 ancianos se esforzaban en arrancarle al maestro el secreto de lo que iba a suceder en Jerusalén. Elcana, en su calidad de pariente, era quien más insistía al sentido. «Hablemos con franqueza, hijo mío. Yahshua, creo que estos 3 viejos que te vieron nacer merecen un poco de tu confianza. No hay ciudad ni pueblo en el país que no cuente con buenos elementos de la Santa Alianza para ponerse a tus órdenes si has de ser un Mesías Rey. ¿Y si no fuera tal, no contaría con nadie?», preguntó tristemente el maestro. «Lo mismo podrías contar con todos, pero es necesario que sepamos cuál es tu pensamiento y tu resolución. El Sanedrín, ya lo ves, no es tu amigo. ¿Por qué lo has desenmascarado públicamente? Y por las calles de Jerusalén se cantan a coro estribillos que les harían salir los colores a la cara, si tuvieran dignidad y vergüenza. ¿Sabes lo que cantaban anoche después de la queda? Si tú no me lo dices, contestaba riendo el maestro, pues cantaban así. El profeta nazareno, sin fortuna y con honor, ha dejado al descubierto que soy un sucio mercado, el templo de Salomón. Es verdad, también oí yo la cancioneta esa, afirmaba Josías, y yo la aprendí de memoria, dijo Efraín, y cantándola iba a media voz, cuando me crucé con un devoto fariseo que me llenó de insultos llamándome impío, hijo de Satanás. El maestro sonreía, pero no contestaba nada. «Ya ves, hijo mío», continuaba Elcana, «esta situación no puede prolongarse mucho. El que dé primero la clarinada es el que ganará la partida. Yo bien sé que el príncipe Judá y quienes le secundan esperan una palabra tuya. Se figuran que esa palabra la pronunciarás al comenzar las fiestas de Pascua. Si es que aceptas ser proclamado como el Mesías Rey Libertador, que Israel espera, será una la actitud que se adopte. Y si no lo aceptas, será otra, porque no podemos permitir que esos esbirros del Averno te atrapen como a un corderillo indefenso que se lleva al matadero. Creo que no podrás negar, hijo mío, que tengo razón. Si el justo Joseph, tu padre, hubiera vivido en esta hora, ¿no te hablaría de diferente manera que yo te hablo? Es verdad, tío Elcana.
es verdad, contestó por fin el maestro. Me apena hondamente el comprobar que los que más me aman no aciertan a reconocerme con lo que únicamente soy, el Mesías anunciado por los profetas para remover los escombros con que los dirigentes de Israel han sepultado la ley divina traída por Moisés. Para dar a la humanidad este mensaje del Padre, no necesito ni de la púrpura real, ni de ejércitos armados que recorran el país como los guerreros de David, sembrando la muerte y la desolación. La ley de Dios es ley de amor, de fraternidad, de igualdad humana, porque todo ser humano es su hijo, y sería espantosa aberración pensar que su Mesías se abriera camino en el mundo con gritos de guerra y órdenes de matanza. Si he de ser rey, lo seré de paz, de amor, de misericordia, y eso hace ya más de 10 años que lo soy. ¿No está todo el país lleno del amor y de la piedad de Yahshua de Nazaret? ¿Queréis otro reinado más grande y glorioso que ese? Es verdad, dijo, es verdad cuanto dices, pero el Sanedrín no detendrá su furia hasta que te vea en sus garras. El Sanedrín, tío Elcana, temblará de espanto y huirá a refugiarse en los fosos y bodegas el día de mi triunfo. Porque las montañas, el templo, los cielos y hasta los muertos en sus sepulcros darán testimonio de que soy el Mesías, Hijo de Dios, a quien el Sanedrín se empeña en desconocer para su desgracia. Hablas con una seguridad, hijo mío, que acabas por transmitírmela también a mí. Y cuando él dice, añadió Alfeo, es porque así será, y debe serlo y lo será seguramente, afirmó a su vez Josías, acabando todos por tranquilizarse. Casi al anochecer llegaron a la granja de Andrés, cuyos moradores se preparaban a salir para la ciudad de los reyes a celebrar la Pascua. Jacobo, Bartolomé y la anciana madre Betsabé se quedaron mudos de asombro al ver al joven maestro de pie en el dintel de su puerta. ¿Cómo? ¿Tú aquí, mi señor, que vas a ser proclamado rey de Israel? Decía la buena anciana, inclinándose para besar el borde del manto de Yahshua. Sus dos hijos, igualmente asombrados, repetían las palabras de su madre sin poder creer a sus ojos. Pues bien, decíales Yahshua, abrazando a los buenos montañeses que tan sinceramente le amaban. Antes de la proclamación que me anuncias, vengo a abrazar a los viejos amigos. ¿No es justo que así lo haga? Oh, mi señor, qué palabras las tuyas. Solo de tu boca santa pueden salir. Y llamando a sus nueras y a sus nietecillos, que los tenía de todas edades, pronto el maestro se vio rodeado de rosadas caritas sonrientes que le miraban azorados. Venid a besar las manos de nuestro rey, venid. La viejecita lloraba y reía, empujando a sus nietos hacia el maestro, que les recibía con indecible ternura. Todos estos, señor, son soldados tuyos para defender tu vida con su vida, continuaba la buena mujer, mientras las nueras interrogaban con la mirada a Jacobo y Bartolomé, no menos asombrados que ellas. ¿Qué pasa en Jerusalén, señor? ¿Qué vienes a nuestras montañas? Preguntó por fin Jacobo, viendo que ninguno de los viajeros daba explicación de la inesperada visita. ¿Qué ha de pasar? Que el Sanedrín está rabioso de la gloria del Mesías, aclamado por el pueblo, y ha querido prenderle, contestó Elcana. Fuego baje de los cielos, gritó Jacobo, y consuma a esos malvados. No, Jacobo, déjalos que vivan, díjole suavemente el maestro, para que vean la grandeza y el poder de Dios y cobren espanto de la maldad de sus pensamientos y de sus obras. Ven, señor, ven, decía a su vez Bartolomé, que hemos descubierto una nueva entrada a las antiguas minas de Betún y hay sitio de sobra para ocultar ejércitos armados. ¿Quién podrá encontrarte donde nosotros te ocultaremos? No os alarméis, que no es para tanto. De aquí a 5 o 6 días iremos a Betania, donde estoy con todos los míos. Mientras el maestro y sus acompañantes pasaban días hermosos de paz y de amor entre la buena familia
montañesa y los solitarios del santuario. Estudiemos, lector, amigo, otros aspectos de las actividades desarrolladas por los amigos y por los enemigos del profeta Nazareno. Las mujeres discípulas suyas tan pronto estaban en la vieja casa de Lázaro en Betania como en el palacio de Itamar o la residencia de María de Magdalo. Persia. La druidesa Gala había estrechado amistad con Nebai, la esposa del príncipe Judá, pues su temperamento decidido y vehemente las hacía comprenderse y amarse. Es hermoso, es justo, es bueno. Es un mensajero del gran Jesús, decía la druidesa, pero morirá pronto, porque el fuego sagrado lo ha escrito en el mundo del misterio, donde están diseñadas todas las vidas humanas. Y las lágrimas corrían por su bello rostro, haciendo llorar también a Nebai, que no sabía en qué sostener su fe vacilante. Su esposo y su abuelo aseguraban que pronto sería proclamado rey de Israel. Toda la nación reunida lo aclamaba como a su Salvador. Melchor, Gaspar y Filón de Alejandría, retirados en sus alcobas o reunidos en el cenáculo del palacio de Itamar, meditaban, escribían, siempre en silencio. Nebai no pudo resistir más la interna inquietud que le sacudía, como a una palmera el vendaval del desierto, y acompañada de Bercia, su nueva amiga, se dirigió a la residencia de la castellana de Magdalo, donde pensaba encontrar a Miriam, la madre del profeta. Quizás allí tendrían la certeza plena de lo que iba a ocurrir, y que a ella la llenaba de la incertidumbre y a veces de espanto. Se hizo llevar en litera cubierta, según acostumbraba la viuda del príncipe Itamar, su suegra, desde la trágica muerte de su esposo. Así, se evitaría que la extraña indumentaria de Bercia llamase la atención de las gentes. En el adusto palacio Genadad no estaba Miriam, que no había vuelto de Betania desde el día de los tumultos por el discurso de su hijo en el templo, pero sí encontró a María de Magdalo con la familia de Hanani, algunas de sus compañeras, más Juan, Zebeo y Boanerges, que estaban especialmente encargados de vigilar las astutas maniobras del Sanedrín con respecto al maestro. Habían sustituido sus sencillas vestiduras galileas por las habitualmente usadas por los mercaderes de las grandes ciudades comerciales, túnicas a rayas de vistosos colores, mantos con ancha franja y flecos alrededor, turbante y bolso rojo bordado pendiente del cinturón. Su vigilancia se reducía a escuchar los rumores de la ciudad convertida entonces en una colmena humana. Las plazas, las tiendas, el mercado, las puertas de la ciudad eran lugares libres de reunión donde se comentaban todos los acontecimientos del día. Juan, Zebeo y Boanerges se multiplicaban para escucharlo todo. Los 4 doctores amigos de Yahshua, José de Arimatea, Nicodemus, Gamaliel y Nicolás, realizaban otra clase de vigilancia conforme a su posición. En las salas y dependencias del gran colegio, donde se reunía la crema del doctorado y la sapiencia judía, en las sinagogas más notables y en los cenáculos de los escribas, mayormente vinculados al alto clero de Jerusalén. A la noche, después de la cena, todos los informes eran reunidos en el gran cenáculo del palacio Genadad, a donde acudían Simónides, Judá, Faki y Marcos, que era el escriba de toda confianza en lo referente a los trabajos que se realizaban para exaltar al Mesías al lugar que según ellos le estaba reservado. Explicadas estas actividades, sigamos a los 2 visitantes que de inmediato fueron recibidas por María. Alrededor del profeta Nazareno habían llegado a comprenderse y amarse Nebai, María y Bercia, que eran como un solo corazón en 3 cuerpos, que tenían hasta cierto punto un parecido no tan intenso y marcado como el que había entre sus almas. Las 3 eran rubias, de estatura regular, pero solo la mujer Gala tenía los ojos de un profundo azul oscuro, como el fondo del mar.
Nebai, esposa y madre de 2 preciosos niños, tenía ya en su alma esa dulce y serena plenitud de la mujer austera, que encontró su ideal humano en un noble príncipe judío, a quien el dolor había hecho justo y fuerte. Aunque su padre de origen rodecio le había educado en la filosofía de los clásicos griegos, la influencia materna y la de su esposo y su abuelo le habían llevado a ese amplio eclecticismo propio de las personas de talento que cultivaron su inteligencia en distintas escuelas. Justa por naturaleza, encontraba tanta belleza en los poemas sibilinos hebraicos como en los cantos homéricos y virgilianos, y esta modalidad suya le dio entrada franca en el alma de María de Magdalo, duramente censurada por la estrechez de los hebreos puritanos, que encontraban graves delitos legales. Las estatuas de sus jardines, sus vestiduras, sus diversiones, sus costumbres todas, reñida con la ortodoxia judía. Igual cosa aconteció con Bercia la druidesa gala, cuya fe sencilla y pura no comprendía cómo al supremo Hacedor, luz y vida de los mundos, pretendían los hebreos encerrar en la estrechez mezquina de un templo de piedra, por más que lo adornasen con oro, plata y piedras preciosas. ¿No estaba acaso la infinita inmensidad azul, decorada de millones de soles y estrellas, incomparablemente más hermosas que cuantas riquezas pudieran encerrar los hombres entre los muros de una construcción suya? ¿No estaba la tierra poblada de bosques, de encinas, de palmeras, brillantes como pabellones de esmeraldas, y en ellas millares de pájaros de vivos colores, como piedras preciosas vivas que cantaban armoniosamente? ¿Qué cúpulas y torres podían compararse a las altas cumbres de las montañas galas, cubiertas de nieve, que resplandecían como oro y púrpura a la salida y a la puesta del sol? Y la dulce Nebai, compañera de adolescencia de Yasua en las montañas del Tabor, comprendía también a la mujer gala en la sencillez pura de su fe sin templo y sin altar, adorando al supremo creador en la estupenda magnificencia de la naturaleza. Fue pues Nebai el ánfora de oro en que mezclaron sus perfumes aquellas 2 flores exóticas en Israel, María y Bercia. Nebai, María y Bercia, cuyos corazones, formando uno solo como una lámpara votiva ante el Cristo del amor, fueron la cuna mística del cristianismo naciente en aquel siglo I, cuando aún flotaba en Palestina el rumor de las palabras sublimes del ungido de Dios, arrullando a la humanidad. Amaos los unos a los otros, porque todos sois hermanos e hijos de mi Padre, que está en los cielos. Y en el amor que os tengáis los unos a los otros, se conocerá que sois mis discípulos. María, le dijo Nebai después de los saludos de práctica, vengo a ti, buscando me alivies de la incertidumbre que me atormenta. ¿Qué hay relativo a nuestro profeta, por el cual todos padecemos? ¿Cómo? Tú vienes a mí, cuando debía yo preguntarte a ti, esposa del príncipe Judá, ¿qué hay de nuestro amado maestro? Tienes toda la razón, querida mía, pero es el caso que a Judá no le veo sino a momentos y nunca a solas, pues desde que el profeta está en Jerusalén, él vive en todas partes menos en su casa. Esto naturalmente me hace suponer que momentos culminantes están llegando para la patria, para la fe, para todos los pueblos oprimidos que alientan una esperanza de libertad. 2 discípulos íntimos están viviendo aquí por el momento, y por ello sé que llevaron al Maestro hasta el monte Cuarantana a orillas del Mar Muerto, para alejarle de Jerusalén por unos días, dijo María. Ignoro completamente si, en este compás de espera, se tomarán resoluciones que puedan traernos el éxito buscado.
Bercia parecía una estatua de alabastro por su inmovilidad y mutismo. Sus ojos azules, llenos de lágrimas, decían muy alto que aquella estatua de alabastro tenía un corazón y que sentía profundamente la misma angustia de sus amigas. La lengua griega le era conocida a las tres y mediante ella podían entenderse. «Tú lloras en silencio», le dijo Nebai, «y tu dolor aumenta nuestra inquietud. No lloro por el profeta, sino por vosotras, por su madre, por todos los que le amáis queriéndole retener a vuestro lado, cuando la gloria del gran Jesús le espera para coronarle. Él es un rey, un gran rey, pero no de este mundo. El fuego sagrado no engaña nunca, y en él he visto 3 legiones inmensas y resplandecientes que le aclamaban como a un triunfador. Bendito, bendito seas por siempre, amado del Altísimo. Entonces, ¿quiere decir que seguramente será su muerte la terminación de todo esto?, preguntó alarmada Nebai. Los druidas, continuó Bercia, no encontramos en la muerte el dolor angustioso que vosotros. La muerte no es el aniquilamiento, sino la renovación. Y en los grandes seres como el profeta, la muerte es la gloriosa entrada en su reino que no conocemos los habitantes terrestres, pero que existe, tan real y verdadero como este adusto edificio plantado sobre esta calle. María de Magdalo les refirió entonces su visión de la cruz de estrellas que se aparecía detrás del Maestro el día de su entrada a la fraternidad de Senia en el santuario del Tabor, y les aseguró que desde ese día tuvo la certeza de que Él les dejaría pronto. El gran Jesús, siguió diciendo Bercia, puede cortar cuando le place una vida humana. Es tan tenue el hilo de que está suspendida la vida humana. Un hálito de Jesús basta para cortarlo. Y yo espero que así será cortada la vida terrestre de este hombre, Dios, hijo del gran Jesús, que camina entre los hombres, y la cortará seguramente cuando ya no falte nada por hacer, cuando todas sus obras estén completas, cuando estén encendidos todos los fuegos que seguirán ardiendo por siglos y más siglos en el futuro de la humanidad. Yo he sabido de su boca divina lo que atañe a mi tierra galea esclavizada por el invasor. Será la primera que haga oír de los hombres el grito de libertad, igualdad, fraternidad. Y de allí se extenderá como la marea sobre toda la faz de la tierra. Y él, hijo del pueblo de Israel, anunció la libertad de tu nación y nada dijo de su país nativo, exclamó con pena Nebai. ¿Será que este país debe continuar esclavizado? Nosotros, los pequeños seres, nos encerramos en el círculo también pequeño de un país o una nación, dijo Bercia. Pero las almas, grandes y fuertes como la del profeta, abarcan de una mirada todos los países de la tierra, porque todos entran a los dominios del gran Jesús que le envió para todos. Así, he comprendido yo la grandeza extraordinaria de este hombre genial. María de Magdalo y Nebai no podían, por el momento, ponerse a tono del pensar y sentir de la mujer gala. Nebai amaba demasiado el país de su nacimiento, que lo era de su madre, de su abuelo, de su esposo, amante apasionado de cuanto concernía al pueblo de Israel. Por él, le veía luchar desde antes de su matrimonio con una abnegación y desinterés que llegaba hasta olvidarse de sí mismo. María de Magdalo amaba al profeta nazareno con extremado amor y desde que llegó a comprenderle en su grandeza espiritual,
en su perfección moral, no pensó en otra cosa que seguirle amando. En verle glorificado, encumbrado a una felicidad que solo él merecía, mucho más alto que cuanta grandeza y soberanía hubiese conocido la tierra. Yo le veo a él distinto que le veis vosotras, dijo de pronto Bercia. Yo le veo como un astro radiante flotando entre el cielo y la tierra. No es propiedad de ningún país, de ninguna raza, porque es como una luz que los alumbra a todos. Es como un río caudaloso que abraza toda la tierra y del cual todos pueden libremente beber, desde el más poderoso monarca al más despreciable esclavo. Todos pueden decir, la luz de este sol es mía, el agua de este río es mía. Bercia, díjole María, debe ser así como tú dices, pero yo, pobre de mí, no puedo aún hacerme a la idea de continuar viviendo de esta vida sin verle más, sin oírle más, buscándole por todas partes y no encontrándole ninguna, llamándole sin ser respondida. La tierra quedará para mí desolada y vacía, sin la luz de sus ojos, sin la vibración de su palabra, sin el encanto divino que se desprende todo él, Persia mía, porque no es un hombre de carne, sino un fuego santo de amor, de piedad, de indecible ternura. Y María rompió en sollozos abrazada de Bercia, que le acariciaba suavemente los dorados bucles de su cabellera. Nevaeh lloraba también en silencio ante aquella escena que la intensidad de un amor demasiado humano todavía hacía en extremo emotiva y dolorosa. De pronto, la penumbra de aquel delicioso gabinete encortinado de malva se iluminó de una luz opalina, como si descorridas las cortinas hubiese entrado de lleno los resplandores del sol poniente. La imagen sutil y resplandeciente del profeta nazareno se esbozó en aquella penumbra, y Bercia, que fue la primera en verle, levantó la cabeza doliente de María recostada en su pecho y la obligó a mirar. Nevaeh le percibió al mismo tiempo y con las manos cruzadas sobre el pecho como para callar los fuertes latidos del corazón. Las tres mujeres quedaron inmóviles sin palabra, y la imagen transparente y luminosa se acercaba como si resbalara suavemente por un plano inclinado de cristal. «No lloréis por mí», les dijo la voz sin ruido de la aparición. «He sentido vuestra angustia cuando hacía oración entre las rocas del santuario, vecino al Mar Muerto, y he venido a consolaros». «María, qué poco sabes de la fuerza del Espíritu y del poder del amor cuando dices que no te resignas a vivir la vida terrestre sin verme, sin oírme, buscándome sin encontrarme jamás. ¿Crees acaso que yo olvido a los que me aman? En la vida física o en la vida espiritual, yo estaré eternamente con vosotros, dentro de vosotros, palpitando en vuestro propio corazón». Y la hermosa visión abrió los brazos transparentes y luminosos mientras su pensamiento les decía: «Venid a sellar el pacto con que os dejo unidas para todos los siglos que han de venir en pos de este día. Prometedme que donde quiera que os coloque la voluntad divina, lucharéis hasta morir por establecer mi doctrina de fraternidad y de amor entre todos los hombres de la tierra». Las tres se lanzaron como una sola a los brazos de la visión amada, que se cerraron como amorosas alas en torno suyo. Y cuando el éxtasis de dicha y gloria había pasado, se encontraron abrazadas las tres, confundidas en una sola madeja sus rubias cabelleras, confundidas sus lágrimas, sus sentimientos, sus amores todos, como vivos reflejos de aquel gran amor hecho hombre, cuyo espíritu radiante les había visitado en su hora de incertidumbre y de dolor. Fortalecidas con la consoladora visión del Maestro tan amado, se prometieron trabajar por la gloria suya, unidas o separadamente, según se presentasen los acontecimientos.
Nebayo y Bercia volvieron al palacio Itamar, dejando a María sumida en un mar de reflexiones, entre todas las cuales no sabía cuál fuese la más prudente y acertada. En el gran local subsuelo ocupado por la Santa Alianza, según recordará el lector, encontramos reunidos una noche al príncipe Judá, al Haj Ben Faki, al Shif Hilderín y al anciano Simónides. Los cuatro formaban el alma de la organización secreta que desde algunos años atrás venían formando con el fin de que a la proclamación del verdadero y genuino rey de Israel no le faltasen gallardas legiones para sostener su autoridad. Por Chusa, mayordomo de Herodes, estaban sabiendo que su efímero reinado se desquiciaba solo y que sus soldados y guardias, cansados de injusticias, de mal pago y pésima administración, cederían fácilmente a la más ligera presión de una mano pródiga y firme en un momento dado. Fácil les sería, pues, conseguir que se cruzaran de brazos cuando las legiones libertadoras se presentaran a tomar las fortalezas que defendían el poder de Herodes, lo cual evitaría el sacrificio de vidas humanas. De esto se encargaría Simónides, que como judío de pura cepa, sabía hacer buenos negocios encontrando el lado flaco de los hombres de armas de su país. El Shif Hilderín respondía de 3.000 jinetes árabes diseminados, como ya dijimos, en las montañas de Samaria y Judea, más cercanas a Jerusalén. Ambas provincias dependían entonces directamente del gobierno romano, con el cual estaban aparentemente en buena amistad. El Haj Ben Faki tenía a sus órdenes 2.000 tuaregs diseminados al sur de Jerusalén. Entre los laberintos de la comarca montañosa de Judea y 6.000 en los peñascales desiertos de Idumea. Esto, aparte de que en los puertos de Cirenaica, dominio de la nación tuareg, había una poderosa guarnición de 30.000 lanceros que en 3 días podían caer como un aluvión sobre Judea. Y por fin el príncipe Judá, o sea, el hijo de Quintus Arrio, había negociado con 2 ministros del César que conseguirían el visto bueno al derrocamiento de los Herodes de toda Palestina, que con un rey de su raza quedaría constituida como una nación unida, con gobierno propio, aunque bajo el protectorado del César. Cierto que este negocio costaría 50 talentos en barras del más puro oro de Havilá. Para la fabulosa fortuna del príncipe Itamar, aquello no era ni la centésima parte. ¿En qué podía emplearse mejor una fortuna que en hacer dichosa la patria amada, en que nacieron y vivían todos sus seres queridos? Cuán felices se sentían aquellos 4 hombres viendo ya cercana la realización de sus ideales justos y nobles, aunque demasiado humanos, si les comparamos con el ideal sublime y divino del ungido de Dios, alrededor del cual sus amigos tejían esta hermosa red de seda y oro para aprisionarle. Cenaron en agradable camaradería y después cada cual sacó del vasto guardarropa la indumentaria que le cubriría esa noche. Ni una sola noche pasaba sin que los 4, separadamente, investigaran por sí mismos las múltiples hebras de la inmensa red que tejían. Eran ellos mismos la policía secreta. Esta noche soy Quintus Arrios hijo, y tengo cita con el hijo mayor del legado imperial de Siria, que ha venido de Antioquía hace 2 días. Y al decir así, el príncipe Judá hacía admirar de sus amigos el lujoso traje romano de la más fina cachemira blanca con franjas de oro
que acababa de vestirse. Si no fuera por amor a mi señor el rey de Israel, hacía pedazos ese ropaje. Decía, rechinando los dientes, el buen viejo Simónides, que no podía olvidar todo el daño recibido de los romanos en los años aciagos de Valerio Graco. «Oh no, por favor, padre mío, no me agues la fiesta». Todos sabemos lo del poeta, que todo el mundo es engaño, que nada en el mundo es verdad, hasta que llega la muerte como única realidad. Estás fatal, Judá, hijo mío. Tu verso y tu poeta son peores que tu traje romano. ¿Quién piensa en la muerte teniendo a la vista la liberación de Israel? El Shif Hilderín simularía un comerciante en caballos venido de las orillas del Mar Rojo y andaba en negocios con el administrador de las caballerizas de Herodes con el fin de enterarse a fondo del estado de equipo en que se encontraban los jinetes del rey. El Haj Ben Faki sería un contratista de piedra y obtenía permisos para estudiar las diversas clases de rocas, granitos, basaltos, etc., que había en los torreones antiguos en las canteras de la Judea. Debía entrevistarse esa noche, mediante un precio convenido, se entiende, con el mayordomo del Palacio de los Asmoneos, que era la residencia de Herodes, cuando pasaba temporadas de visita en la ciudad santa. Y por fin, el viejo Simónides era un negociante en armas de toda especie, lo cual le daba ocasión de enterarse del armamento existente en todas las guarniciones y dependencias dentro y fuera de la ciudad. Y así, debidamente transformados en lo que representaban, se lanzaron a la calle, solo iluminada por la claridad de las estrellas y por los fuegos de las tiendas levantadas en los cerros y valles dentro y fuera de los muros de Jerusalén. Los enemigos del justo soltaron también su jauría para darle caza, en cualquier forma que fuera. Sabiendo que las finanzas de Herodes estaban en malísimo estado, Hanán le hizo una visita de cortesía, en la cual el rey vio brillar una esperanza de refuerzo a sus arcas, si le cedía un centenar de penados de los que tenía recluidos en los torreones de la Galilea y Perea. Llevando ya algunos años de calabozo, no ofrecían mayor peligro sabiendo manejarlos con habilidad. Le explicó que se trataba de hacer callar al pueblo que estaba enloquecido con un falso Mesías, al cual querían proclamar rey. Temeroso Herodes de que esto redundase en perjuicio suyo, accedió de inmediato, y más aún con la promesa de 20 talentos de oro para sus finas arcas. Les ofreció también sus más aguerridos soldados, pero a condición de no llevar el uniforme que usaban para no comprometerse. Esto hizo que Hanán aumentara el precio estipulado hasta los 30 talentos en barras de oro del tesoro del templo. Y el rey y el suegro del pontífice Caifás se separaron muy satisfechos de haber realizado un espléndido negocio. Los hombres cedidos por Herodes, más las centenas de esclavos con que contaban las grandes familias sacerdotales, ya era un buen número de malvados o inconscientes y serviles para producir alboroto y pánico en el pueblo agradecido y fiel para con el profeta santo del cual tanto bien habían recibido. El templo de Jerusalén estaba construido sobre una gran plataforma en que, mediante innumerables arcadas de una solidez a toda prueba, se habían igualado los desniveles del monte Moria, al cual servía como de coronación. Aquellos arcos venían a formar un amplio subsuelo rodeado de fosos, de trozos de roca, de restos de antiguos muros, entre los que habían crecido arbustos y zarzales como espeso matorral. Hasta entonces había servido de guarida a perros hambrientos y sin dueño, y a los mendigos sucios y harapientos que en el día buscaban mendrugos por los mercados y en la noche se refugiaban allí. Perros sin dueño y hombres sin techo unían la miseria de sus vidas en las oscuras cuevas bajo las plataformas del templo, donde tanto oro y tanta púrpura
resplandecía a la luz de millares de cirios. Pues, en aquellos escabrosos subsuelos, de donde fueron corridos perros y mendigos, Hanani hacía el adiestramiento de los expenados cedidos por Herodes y de los esclavos que formarían el ejército de malhechores que pensaba oponer al pueblo que aclamaba al profeta. La imaginación del lector irá esbozando en su campo mental la forma en que un escaso grupo de inconscientes y malvados, en un momento preciso, sorprendió la buena fe de las gentes honradas para dar lugar al espantoso crimen que cubrió de infamia para siempre al pueblo judío. Los amigos del Cristo se activaron. Unos querían alzarlo como rey, otros querían esconderlo, todos querían protegerlo. Pero él ya no pedía protección, sino fidelidad. En el monte Cuarantana, con los ancianos que lo vieron nacer, selló en silencio su entrega. Y mientras sus amigas, María, Nebai y Bercia, lo veían en visión gloriosa, el Cristo ya caminaba hacia la cruz, envuelto en un reino que no es de este mundo. ¿Y tú? ¿Serás su amigo? Cuando ya no quede más que el amor como única bandera. Correspondencias arqueológicas y tradicionales. Este capítulo representa la fase final del descenso del Verbo hacia su entrega consciente y el inicio de una reconfiguración total del vínculo entre el Maestro y el mundo visible. El Templo de Jerusalén simboliza la estructura que ya no puede contener la luz. La entrada del Cristo es la última confrontación entre el amor vivo y los ritos vacíos. Su mensaje denuncia la idolatría del sistema y anuncia el reino interior. La puerta del pescado y el sendero de Esdras son dos ejes simbólicos, la entrada como iniciado, la salida como maestro invisible. Representan el paso de lo visible a lo vibracional, del verbo hablado al verbo encarnado en el alma. El doble esenio que ocupa su lugar representa la materia confusa, la forma sin esencia, el cuerpo sin verbo, que los perseguidores creen haber atrapado. Solo los puros ven donde está realmente la luz. El monte Cuarantana funciona como espacio de transición entre el mundo externo y la dimensión sagrada de la entrega. Es el monte del silencio antes de la cruz. Las visiones simultáneas de María de Magdalo, Nebai y Bercia consolidan el arquetipo de las guardianas del Verbo, mujeres que no necesitan ver con los ojos físicos para reconocer la presencia eterna. La mención del sendero de Esdras tiene base en tradiciones esenias que conservan rutas ocultas de entrada y salida del templo. Se trataba de pasajes conocidos solo para los iniciados y utilizados para preservar vidas o trasladar conocimiento en momentos críticos. La acción organizada de Sadoc y los levitas refleja la existencia real de redes de protección espiritual no militares que se activaban en defensa de grandes sabios o guías cuando sus vidas corrían peligro. Este hecho está documentado en crónicas apócrifas, registros esenios y tradiciones gnósticas. La presencia de Claudia, esposa de Pilatos,
como figura protectora y sensible al Cristo, está alineada con testimonios no oficiales y escritos de tradición oral, en los que se reconoce su simpatía por el Nazareno y su influencia en la demora de la condena. La figura de los ancianos de Belén, que se retiran con él al Cuarantana, puede tener relación con el linaje de sabios que lo vieron nacer y que al final reconocen la coherencia entre la profecía y su decisión final. Puente con la historia sagrada. Este capítulo teje un puente entre la historia oficial del Jesús perseguido y la historia sagrada del Cristo que elige el momento exacto de su entrega. Mientras el pueblo lo aclama, él se retira. Mientras el Sanedrín lo busca, él ya ha partido. Mientras los amigos planean rescates, él busca solo silencio y oración. Aquí se evidencia que el Cristo no fue vencido, sino que se ofreció. Eso cambia todo. Este capítulo también muestra que la verdadera historia de la luz no se sostiene con decretos o multitudes, sino con almas que permanecen fieles cuando la luz ya no se deja tocar con las manos, pero aún se siente en el alma. Enseñanza final. Este capítulo te recuerda que la luz no siempre se manifiesta para ser aplaudida, a veces se retira para ver quién sigue creyendo. Yahshua no desapareció, eligió desaparecer del mundo que lo quería rey para ofrecerse como cordero. ¿Y tú? ¿Te quedarás esperando al Cristo que hable o seguirás al que, en silencio, ya está preparando el altar? Porque ser amigo del profeta no es estar cuando todo florece, sino permanecer cuando todo parece obscurecerse. Te espero en el próximo capítulo, el Día de las Palmas. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.